Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a este nuevo vídeo de conceptos lúdicos con los que intentamos pues contaros un poquito acerca de esas palabras que a veces suenan un poquito raras o que ni siquiera sabemos de dónde vienen o qué son. En este caso vamos a hablar del peso, el peso de los juegos. Y el peso no es lo que pesan o lo que cuesta levantarlos, sino es un índice con el que podemos medir la dificultad de los juegos, ¿vale? Seguro que lo habéis oído alguna vez, el peso de los juegos, este juego tiene un peso de tal, un peso de cual, o a lo mejor no, a lo mejor es algo desconocido, a lo mejor es algo que solo se usa en ciertos círculos. La realidad es que este concepto de peso viene sobre todo acuñado de una página que se llama Board Game Geek, la BGG, la famosa BGG, en la que están metidos, en la que están incluidos todos los juegos de mesa, o casi todos los juegos de mesa que existen. Es una gran base de datos en la que podemos encontrar todos los juegos y podemos encontrar datos, fotografías, número de jugadores, duración, año de publicación, editorial, a veces encontramos reglas, a veces encontramos reviews de creadores y podemos encontrar un montón de contenidos. Y entre ese contenido tenemos el weight, el peso, perdonad mi inglés, con el que podemos descubrir una cosa que nos puede ser de mucha utilidad, y es la dificultad de los juegos. Así que el peso, en una escala del 0 al 5, sería la dificultad que tiene el juego o lo difícil que es jugar al juego. Pero no confundamos el peso o la dificultad con a lo mejor la dificultad de las reglas. O sea, en realidad el peso sería una especie de unión una especie de... Por un lado serían las reglas del juego, por otro las opciones que nos dan, por otro la dificultad de encontrar la táctica mejor para encontrar la solución al juego, para encontrar un poco la mejor táctica. O sea que al final no es solo intrínsecamente lo difícil que es de jugar un juego, sino a veces es las múltiples opciones que tiene o las mini reglas que se llaman, ¿vale? Las reglas sobre las reglas o las reglas que hay en caso de excepción, las excepciones. Creo que lo vamos a entender mejor con ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tengo aquí, hay cosas muy pesadas, pero tenemos aquí esta agrícola, tengo aquí una chuletilla, por si me veis mirarla, con la que me he apuntado el peso de los juegos. Esta agrícola es un juego de Uwe Rosenberg. Si habéis jugado, incluso algunos me diréis que no es muy difícil, que habéis jugado al agrícola un montón de veces, que tiene mucho tiempo, que lo jugasteis en su día y que no os resultó demasiado difícil. Lo cierto es que el peso de esta agrícola es de un 3,64 sobre 5, por lo que podríamos decir que es un peso que está, un juego que está en la categoría de juego pesado, de juego difícil, ¿vale? Todo lo que pase del 3,5 se podría considerar un juego ya con bastante tema. Con un 3,60 y pico, con un 3,64, lo que tiene el agrícola, lo que le hace tan difícil es la gestión del alimento. O sea, en sí las acciones pueden no ser muy difíciles, pero intentar optimizarlas de manera que nuestros jugadores, nuestra familia no pierda ese alimento, lo convierte en un juego de dificultad elevada, porque vamos a estar siempre intentando buscar esa solución o combando nuestras acciones con lo que nos dejen los rivales para intentar conseguir optimizarlo. Así que aquí el peso está en la dificultad y está por lo que te aprieta, en lo que te aprieta el juego a la hora de conseguir pues, que tengas tu victoria. Más cosas, tenemos aquí el Crónicas del Crimen. Crónicas del Crimen va con una app, intentamos resolver un misterio. Los misterios pueden ser muy difíciles, pero el peso no está en la dificultad del misterio, sino en la dificultad del manejo del juego, en cómo lo utilizamos. Por lo cual, si bien la deducción entra en nuestra cabeza y en cómo utilicemos nuestras herramientas, el peso de Crónicas del Crimen, como podéis imaginar, es menor. Lo tengo por aquí. Crónicas es de los más bajitos que vais a ver hoy aquí en este vídeo y es de un 2,07. Eso significa que está en la escala de los juegos sencillos de jugar. Un juego fácil, que realmente tiene 4 reglas, que se aprende a jugar en 5 minutos y que luego deja el resto de la dificultad a cómo los jugadores se van enfrentando a los diferentes misterios, a los diferentes casos. De tal manera que el peso es poco, porque es fácil de jugar, pero la dificultad puede ser amplia porque está en resolver un caso y tendremos que ser muy hábiles para ello. Para que veáis que el peso no siempre va ligado a la dificultad en sí del juego, sino más a lo difícil que es manejar un juego. Tenemos Marvel Champion, que en Marvel yo os diría que es un juego sencillo, pero que tiene muchas cosas. El tener muchas cosas, muchas opciones, el combo de las cartas, que cada carta funciona distinta, que va con el texto, eso hace que el juego tenga un poco más de peso, que sea un poco más difícil de jugar, que no se lo puedas sacar a lo mejor a tu abuela, la del pueblo, o a lo mejor sí. No me voy a meter yo en cómo juegan las abuelas del pueblo.
Pues este Marvel Champion tiene un 2,85, así que estaría en la categoría media. Podríamos decir que los bajitos son hasta el 2 más o menos, la media sería del 2 al 3 y los altos del 2 al 3,5 y los altos del 3,5 al 5. Creo que no he visto juegos de 5, pero los La Cerda, los de Vital La Cerda, seguro que están súper arriba. Pues como veis, este Marvel Champion, sin ser un juego muy difícil en sí, porque realmente las fases no son muy difíciles, está todo bastante claro, como hay tanta combinatoria o tanta decisión con las cartas, pone un poquito más de dificultad. Terraforming. Este euro, en el que viene todo en las cartas, en el que vamos a poder encontrar todo escrito, sin embargo también tiene algo de dificultad. No estaría tan alto como un agrícola, porque es verdad que realmente luego es más amable de jugar de lo que parece, pero es cierto que tiene muchas opciones. El tener muchas opciones le da más peso. Nuestro Terraforming está en un 3,24, estaría igual, estaría a puntito de entrar en las categorías de los más complejos, pero se queda un poquito por debajo. Yo considero que es un juego accesible dentro de su complejidad. Más cosas por aquí. El Llama. Este va a ser el juego más sencillo. Como os podéis imaginar, la mayoría de los juegos pequeñitos suelen ser sencillos. No todos. Hay juegos así en caja pequeña que te pueden dar mucha dificultad porque tienen unas reglas muy complejas, aunque sean unas poquitas cartas. Pero lo más normal es que estén rotando el 1, el 1,5 y el 2. En este caso el Llama es un 1,05. Llama tiene 3-4 reglas, con esto funciona muy bien. Yo lo he jugado mucho con gente que a lo mejor no es tan asidua a los juegos de mesa y funciona como un tiro. Es una de sus virtudes, el que lo puede sacar a cualquier público, jugón o no jugón. Y por eso se sitúa en ese 1,0 y algo, que hace que sea un juego bastante fácil de jugar. El Bust. El Bust es un juego es asimétrico, cada jugador funciona de una manera, por lo cual, como os imaginaréis, el Bust es un juego que está bastante alto en ese peso. ¿Por qué? Pues porque cada jugador, para jugar bien, tiene que aprender cómo funcionan sus personajes, pero debería aprender cómo funcionan los personajes de los demás para aprovechar sus debilidades y para evitar sus fortalezas, ¿vale? Así que el Bust se convierte en un juego que funciona como un reloj, en el que si uno de los elementos bascula hacia un lado o es más débil, los otros pues se lo comen. Así que un Bust tiene una dificultad de un 3,60. Está en categoría de difícil para mí. Y de hecho tengo una reseña de este juego de la que estoy muy orgulloso, porque me tiré como 1 hora y 40 minutos seguidos contando cómo jugar, con algún que otro fallo, porque en 1 hora y 40 hablando, se equivoca hablando hasta el Papa. Y nos quedan dos, y además un ejemplo perfecto que nos vamos a llevar. Primero el Scythe, os lo voy a enseñar, es un juego que a mí me gusta mucho, aparte de que es muy bonito, es un juego muy precioso en cuanto a todo, en general, el arte de las cartas, la caja, los componentes. Es un juego en el que tienes que hacer muchas cosas también y tiene un tablero muy complejo en sí. El juego un tablero personal, un tablero de facción. El juego en el tablero general no es muy difícil, es relativamente sencillo, pero el juego o la optimización o el manejo de tu tablero hace que tenga un poco más de dificultad. Este estará seguramente también, aquí lo tenemos en la parte de arriba. Este es un 3,42. Seguramente muchos me diréis que todo lo que supera el 3 ya se podría considerar juego difícil, pues probablemente. Pero igualmente, una vez que entiendes un poquito cómo funciona el manejo del tablero, el Scythe no es un juego de los más difíciles. Aquí, si nos conocéis, sabéis que no solemos tener juegos muy complejos, no es el estilo de juego que a mí me guste, aunque a veces los hemos jugado. Un juego, como comentábamos antes, de Vital La Cerda, no estaría en los que yo suelo disfrutar, sí en los que yo suelo probar, porque yo le doy a todo. Pero eso sería. Y, por último, este es War and Sorcery, nos demuestra que la dificultad... Pues este tiene polvo, este pesaba tanto que nadie lo bajó de arriba. Que la dificultad no está ligada tampoco a temáticas o a mover cubitos o a juegos más de estilo euro. Que podéis pensar que, bueno, que los juegos euro, como necesitas una gestión de componentes muy difíciles, suelen ser más complicados y suelen tener mayor peso, pero lo cierto es que hay juegos como este, que es un juego de aventuras cooperativo de mazmorreo, tienen tantas reglas y tantas mini reglas y tantas excepciones a las reglas que lo convierten en un juego muy difícil. De hecho, nuestro War and Sorcery tiene un 4,04. De todo lo que habéis visto, es el juego más complejo con mucha diferencia. Aunque yo os diría que el Bust le anda ahí personalmente, ¿vale? ¿Qué nos enseña esto? Pues que tenemos un dato que es bastante interesante, que es ese peso de los juegos que podemos utilizar. ¿Para qué? Pues imaginaos, por ejemplo, que os llama la atención un juego, lo habéis visto, os gusta, y decís, este juego me gusta, pero no sé si va a cuadrar en mi grupo, porque a mi grupo le gustan los juegos muy duros, por ejemplo.
Pues vamos a ver a qué se parece. Miras el peso, tiene un 4, un 3,5, miras el agrícola, miras el site, miras el terraforming, y dices, bueno, pues está más o menos en la zona que a mí me gusta. O lo contrario, dices, a mí los juegos muy complejos no me gustan mucho, pues a ver cuánto, este juego que me llama la atención, que va a salir en campaña, o que acaba de salir, o que llega a tiendas ahora mismo, vamos a ver su dificultad. Uf, tiene un 4, pues yo un juego de un 4, qué pereza, no lo voy a disfrutar en la vida, no me lo cojo, ¿vale? Un ejemplo, no que yo lo vaya a hacer. Así que para eso podéis utilizar. A veces también ocurre que hay dos juegos que te gustan, no acabas por decidirte entre ellos y hay que descartar de alguna manera. Una forma es decir, pues a ver, este juego es para más jugadores o para menos, lo voy a utilizar más, lo voy a utilizar menos, y otra puede ser el peso. Es decir, tengo dos juegos, los dos me gustan mucho, este es un poquito más sencillo y a mí me gustan los juegos más sencillos, pues me decanto por él. O lo contrario, tengo dos juegos, los dos me gustan mucho y este es un poco más complejo. Me quedo el complejo porque sé que voy a disfrutar más de un juego más intenso y con más opciones. Así que eso sería el peso, ese extraño desconocido que la primera vez que lo escucha dice, pues el peso pues será levantar uno u otro, ¿no? O sea, es sencillo. Y que nos puede servir un poco para dirigir nuestro ojo a la hora de adquirir juegos hacia cosas que cuadren más con nuestro grupo, no arriesgarnos a lo mejor a coger cosas muy complejas si nuestro grupo no es complejo y quitarnos un poco esa sensación de bueno, este juego parece muy difícil cuando luego lo ves y realmente está en un 2,5 o en un 3 y dices, bueno, no será tan complejo, estoy jugando a cosas más complicadas. Así que puede ser un buen valor, un buen baremo para fijarnos y yo creo que era algo que teníamos que contar y se contó. Así que espero que os haya gustado este vídeo, os hemos enseñado también algunos de los jueguillos que yo suelo jugar y que más me gustan, por eso están aquí en esta estantería. Bueno, el Sword no lo juego por eso tiene polvo, porque tiene mucha mini regla, ya sabéis, peso 4. Así que nada, chicos, chicas, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.